Decidí que debía deshacerme de la pintura. Esa cosa no podía seguir en mi estudio. A la mañana siguiente, tomé el lienzo y lo llevé a las afueras de la ciudad, en un camino que daba al campo. Encontré un lugar apartado y cavé un agujero profundo, lo suficiente para enterrar el cuadro. Lo lancé al hoyo y lo cubrí con tierra, asegurándome de que nada de eso volviera a la superficie. Pensé que con eso todo acabaría. Pensé que había terminado con esa pesadilla. Pero no fue así. Esa misma noche, mientras dormía, tuve un sueño. Soñé que estaba de nuevo en mi estudio, frente al caballete vacío. Las luces estaban apagadas y solo la tenue luz de la luna entraba por las ventanas, proyectando sombras largas y retorcidas en las paredes. Y en el centro de la habitación, de pie donde debería haber estado el retrato, estaba Camila. Pero no era ella. Era una versión oscura y distorsionada, su piel pálida y sus ojos completamente negros. No dijo nada, solo me observó. Y entonces, con un susurro apenas audible, escuché su voz: no puedes deshacerte de mí. Desperté bañado en sudor, con el corazón acelerado y la sensación de que algo no estaba bien. Me levanté de la cama, tambaleándome hasta el baño para echarme agua en la cara. Pero cuando encendí lo vi en el espejo. El retrato estaba exactamente como había pintado al principio, pero ahora con esa misma mirada retorcida. Me giré de inmediato, pero la habitación estaba vacía. No había nada, ni nadie. El miedo me invadió. No podía explicar lo que estaba pasando, pero sabía que había algo más en esa pintura, algo que había despertado y que no me dejaría en paz. Intenté volver a la normalidad en los días siguientes, pero era inútil. Empecé a notar pequeños detalles, como una sombra que aparecía en las paredes del estudio o el leve susurro que escuchaba cuando todo estaba en silencio. Una noche, mientras caminaba por las calles de Guanajuato, buscando algún lugar donde despejarme, sentí de nuevo ese perfume que Camila solía usar. Era dulce, con un toque amargo al final. Giré la cabeza, buscando el origen, pero no había nadie cerca. Sin embargo, el aroma persistió, envolviéndome, haciéndome recordar su presencia. Decidí volver al lugar donde había enterrado la pintura. Algo en mi interior me decía que no había terminado conmigo, que debía enfrentar lo que había desatado. Llegué al campo, a ese lugar apartado, y comencé a cavar. La tierra se removía fácilmente, como si algo me estuviera esperando debajo. Y entonces, lo encontré. El retrato estaba ahí, intacto, como si nunca lo hubiera enterrado. Pero esta vez, la imagen era completamente diferente. Camila ya no estaba simplemente distorsionada, su rostro era una mueca de desesperación, sus ojos vacíos, su piel marchita. La pintura parecía haber degradado con el tiempo, aunque solo habían pasado unos días desde que la enterré. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera oprimiendo el corazón. Sabía que no podía dejar ese retrato ahí. Lo llevé de vuelta a mi estudio, aunque sabía que no era la mejor decisión. Pero tenía que entender lo que estaba pasando. Al colgar el lienzo de nuevo en el caballete, algo se encendió dentro de mí. Una necesidad incontrolable de seguir pintando, de completar lo que había empezado. Tomé los pinceles, casi en trance, y empecé a añadir nuevos detalles. Pero ya no era yo quien pintaba. Era como si mis manos se movieran solas, guiadas por una fuerza que no comprendía. A medida que los colores se mezclaban y las formas se delineaban, el rostro de Camila se volvía más grotesco, más deforme. Y entonces, cuando terminé, supe que no había vuelta atrás. El retrato había dejado de ser una simple pintura. Era algo más. Era un portal, una puerta hacia algo que no pertenecía a este mundo. Podía sentirlo en el aire, podía ver cómo las sombras en la habitación parecían moverse por sí solas, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para cruzar. Y lo hizo. De repente, las luces del estudio parpadearon y se apagaron. La habitación se sumió en una oscuridad total, y en medio de esa negrura, sentí su presencia.
No podía verla, pero sabía que estaba ahí. Podía oír su respiración, lenta y profunda, como si algo estuviera al otro lado del lienzo, tratando de entrar. Retrocedí, tropezando con una silla, pero no me atrevía a apartar la vista del cuadro. Entonces, en la penumbra, una mano salió del lienzo. Una mano pálida, delgada, que se aferró al borde del marco. Y luego otra. Mi corazón martillaba con fuerza en el pecho mientras veía cómo esa cosa emergía lentamente del retrato. No era Camila. Ya no. Era algo que había tomado su forma, algo que había estado esperando en la oscuridad del lienzo todo ese tiempo. Su rostro era una máscara de desesperación y odio, sus ojos negros como pozos sin fondo. Me miró, y entonces lo supe. Quería llevarme con ella. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero de alguna manera, en ese momento de puro terror, algo me hizo reaccionar. Me levanté de un salto, tomé la primera cosa que encontré, una vieja lámpara de aceite, y la lancé contra el lienzo. El fuego se extendió rápidamente, envolviendo el cuadro en llamas. El grito que escuché no era humano. Era un chillido agudo, desgarrador, que hizo que el aire en la habitación vibrara. El retrato se consumía rápidamente, y con él, esa cosa que había intentado cruzar. Cuando las llamas finalmente se apagaron, el estudio quedó en silencio. Solo quedaban cenizas en el lugar donde había estado el lienzo. Me derrumbé en el suelo, exhausto, pero sabiendo que, por fin, había terminado. Han pasado varios meses desde aquella noche, y aunque trato de seguir con mi vida, nada volvió a ser igual. Dejé de pintar, cerré mi estudio y me mudé lejos de Guanajuato. No podía quedarme en ese lugar, no después de todo lo que había pasado. Pero a veces, por las noches, aún siento el aroma de ese perfume en el aire. Y en esos momentos, sé que aunque quemé el cuadro, no quemé del todo lo que vino con él. Yo acá he puesto y se han quitado. No, pues acá también es que datos, digo, pero ahorita sí está casi uno, cada uno en una esquina, en la que sigue, pero de este lado está otro.